Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Ha concluido, Masters, la serie de Skeleton Crew creada por Jon Watts y Christopher Ford. Una que cierra todo lo planteado en esta temporada con los niños Wynn, KB, Neil y Fern perdidos por la galaxia y aprendiendo en su viaje con Yoda y SM-33 para terminar por volver a Tatooine en una trama llena de aventuras piratas, cazarrecompensas, guiños con el Mandalorian, la Nueva República, conexiones precueleras y X-Wings. Una serie que estuvo llena de fantasía y momentos divertidos propios de este Comic of Age. Pero como siempre pasa, no todas las cosas se terminan por contestar durante la serie. Es por eso, como es una tradición del canal, al final de cada serie de la saga, que hablaremos de las 21 preguntas y respuestas más importantes que dejó Skeleton Crew y también sus potenciales respuestas, porque hay algunas, Masters, que implican por los creadores y diversa información que tienen pues al menos una respuesta parcial. Así que comenzamos con: ¿habrá temporada 2 de Skeleton Crew o un spin-off? Ojo que esto está abierto, pero también hay que señalar que la historia planteada ya se concluyó en esta temporada, así que si hay temporada 2 sería una cosa muy distinta. Incluso Chris Ford y Jon Watts ya señalaron en un par de entrevistas que tenían ideas para la temporada 2 y que incluso podrían saltar unos años conforme al crecimiento de los ahora adolescentes protagonistas. Y ojo que esto lo reconfirmaron en entrevista tras el final con Entertainment Weekly, diciendo que también la serie ha crecido con las audiencias en cada episodio y que ha habido un boca en boca positivo. Así que ellos están esperanzados pues a que sí haya temporada 2 y también dicen que esperan hablar de esto con todos en el futuro próximo, pero también dejan entrever que la moneda está en el aire, porque según ellos hay potencial y esperan que todos los involucrados y las cabezas del estudio lo vean. Así que depende, Masters, de cara a una Skeleton 2, porque también sabemos que no la voló en el rating, pero sí fue subiendo con las audiencias y fue contundente con sus calificaciones, gustándole a los críticos y a los fans. Y esto ya nos lo dijeron tanto los creadores como el propio Disney. Y también hay que recordar que no fue una serie tan cara porque fue grabada en el volumen. Así que esto pues abre ciertas posibilidades para que haya algún tipo de continuación o spin-off, porque también los insiders revelaron que previo al estreno de Skeleton Crew, también Lucasfilm quería hacer algún tipo de spin-off de Piratas o de Yoda Nagud. Al menos pues que hubo planes. Así que creo pues que hay ciertas posibilidades de continuar la historia o parte de esta, aunque seguramente tomará varios años. Pero también hay que reconocer que esta serie se vendió en un principio como una serie en su propia cosa, con ciertas conexiones al Filoniverse. Así que pese a hay ciertos elementos o personajes donde la pueden continuar, también puede quedar en una temporada de una sola cosa, porque Skeleton pues es totalmente autoconclusiva, porque también hay que recordar que fue pensada originalmente por estos dos creadores como una película que después convirtieron justamente en esta serie. En la 2, ¿qué pasará con Yoda Nagud tras el final? Claro, no hay que olvidarnos que insiders revelaron que podría haber una serie spin-off de Yoda de piratas, así que quizás vuelvan a hacer algo solo con Jude Law, que se voló la barda en su actuación. Y su final derrotado en Tatooine fue muy abierto e intencional, Masters. Es como para que uno lo interprete quedándose ahí en la torre como si estuviera quizás arrepentido. Pero justo los creadores en entrevista dijeron que esto puede percibirse de diferentes maneras, pero que para ellos esa escena con Yoda es un lamento. O sea, este personaje se lamenta de lo que sucede al verse derrotado después de estar muy cerca de lo que más quería, el tesoro. Un villano pues muy humano que no tuvo la típica redención de la saga, y también se nos explica que esta escena retrata lo que ya le había pasado antes, básicamente haber fallado al obtener tesoros, como también le sucedió al inicio de esta serie. Pero seguro pues este personaje terminará preso al haberse rendido y también al haber llegado la Nueva República en Tatooine. Ok, pero ¿quién fue su maestra? O si Yoda fue un cierto tiempo Padawan, ¿tuvo un sable de luz? Ojo que el final establece que él tuvo una maestra Jedi desconocida, harapienta y pobre como él, implicando que fue entrenado ya en la era imperial por un breve tiempo hasta que su maestra fue casada por el Inquisitorius. O sea, esto nos dice que yo tenía unos 10 o 12 años hacia los tiempos de la Orden 66, en una edad similar a la que tiene Wim en el presente, convirtiendo al personaje de Yoda, que tiene unos 40 años aproximadamente, en el presente. Claro, su maestra es completamente desconocida, puede ser quien sea, pero es una superviviente a la Orden 66. Pero el hecho de que él haya entrenado brevemente implica que quizás durante un tiempo sí tuvo un sable y después lo perdió. Por eso también se muestra tan diestro con la espada en su adultez. Vaya, incluso los creadores implicaron en su entrevista final que ellos tienen una idea muy clara del pasado de Yoda y que pueden eventualmente contar la historia pasada de él o de su maestra, pero que nunca fue su intención en Skeleton pues que viéramos un flashback. Y en el 4, ¿dónde está Carson Teva, que tanto lo esperábamos? ¡Se murió! No, pero bueno, ya hablando en serio, Masters, Carson Teva fue el cameo más esperado por su servidor y el único que había salido en todas las series anteriores del Filoniverse en la Nueva República y no lo vimos en Skeleton. Vaya, hay que considerar aquí pues que pusieron a otros Rangers y que se rescató este grupo de X-Wing como lo que son, Rangers. Eso en realidad es lo más valioso, así que quizás a Carson lo veamos en la cinta del Mandalorian. Ey, ¿y los otros piratas se murieron? Pues quizás muchos de ellos sí, Masters, y también quizás varios en tierra se salvaron, pero viendo al final cómo cae violentamente su crucero y buscan huir de
este como si fueran cucarachas, dejando completamente solo a Gunther. Parece que algunos piratas pues sí se pudieron salvar y otros cayeron con su nave. Así que podemos considerar que la mayoría cayó y que si hay supervivientes como Yoda acabarán presos en la Nueva República. En el 6, ¿por qué el supervisor no fue contactado por el Imperio si había emisarios republicanos? La República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Y todo parece, Masters, que fue justo el mensaje final de Palpatine, aboliendo la República en el Senado, convirtiéndola en el Imperio y hablando de la traición de los Jedi, que bien pudo haber causado ante el caos que mencionó el droide supervisor, que él decidiera en el mundo de Tatooine mantenerse aislado siempre, acumulando más créditos. Después de todo, no hay que olvidarnos que el planeta estaba diseñado para eso, fuera de que no habían recibido un cargamento en muchas décadas. Y justo en su lógica, pues, de inteligencia artificial, seguro haría mucho sentido ya no hablar más con la República, porque justo este gobierno en su último mensaje había declarado traidores a los Jedi, convirtiendo la República en otra cosa que ya no existía, un imperio. Así que si ya no existía la República, seguro no le hacía sentido contactar o permitir que algún imperial se acercara. Y también, pues esto implica que ya no había emisarios republicanos. Por eso siempre sospechó de Yoda. Lo curioso también es que Palpatine jamás hizo nada para ir por el tesoro de Tatooine, lo cual también implica cuál secreto fue este planeta durante décadas. En el 7, ¿qué pasará con Tatooine? ¿Se unirá a la Nueva República? Y ojo que algo que sí declararon Watts y Ford es que al final Tatooine queda expuesto a la galaxia más amplia, como es bastante claro en el desenlace del show. Incluso hasta vimos que llega la Nueva República y una corbeta coreliana. Así que ahora los habitantes de Tatooine tendrán que encontrarle sentido a sus vidas en esta galaxia adaptándose a ella, y seguro pues serán bienvenidos a la Nueva República que ya los ayudó. Que no nos olvidemos que este gobierno restauró a la antigua República. Oigan, ¿y a los niños de Tatooine les llegaba el ratón o el hada de los dientes con esos preciados créditos cada vez que perdían un diente? Parece que sí, Master. Seguro los niños de Tatooine eran ricos por sus dientes. Pero ya hablando en serio, en el 9, ¿qué pasará con los otros Tatooine como Akran? Vaya, seguro muchos de esos mundos gemelos sí estaban destruidos, tal y como nos lo dijo Kim. Pero sabemos que Akran, donde estaba Jaina y su padre en guerra, aún queda ahí con su conflicto en la galaxia. Así que seguro ahora que Tatooine volvió a estar conectado a la galaxia, sus habitantes podrán ayudar a otros sistemas vecinos que son sus gemelos para que ya no estén más en conflicto. El final de Tatooine puede ser muy esperanzador para Akran y hasta puede explorarse su destino en una eventual temporada 2. Justo en el 10, Neil volverá a ver a Jaina, y yo creo, Masters, que Neil, al haberse robado la serie y con la intención de los creadores de contar posibles historias futuras, con los niños estando ya un poco más grandes, esto puede darnos un romance adolescente entre Neil y Jaina en un Skeleton 2 o en alguna novela del canon futura que hable de esta era. Pero en definitivo parece que al haber sido su amor de verano y recordarla, Neil eventualmente volverá a ver a Jaina. Joven Neil, aprendiste bien. Desde este momento serás conocido como Neil. En el 11, Wim se hará un piloto neorepublicano, y bueno, eso pinta en el final abierto del propio niño Wim en su última escena, soñando con tener aventuras en las estrellas viendo los ex-Wim neorepublicanos. Y claro, por ahora es joven, pero es evidente que quiere formar parte de los chicos buenos y hacer el bien. Y no como un Jedi porque no es sensitivo, pero sí sabe operar una nave, y quizás un día también pueda ser un Ranger. Inclusive puede ser hasta que haya participado en la Segunda Guerra Civil que vimos en las secuelas. Eso en mi canon personal, Masters, ya es canon con un Wim mayor. En el 12, ¿qué pasó con la madre de Wim? Eso, Masters, no lo sabemos, pero por lo implícito por él y Wendell, todo implica que su madre falleció tiempo atrás por algún tipo de enfermedad y por eso el niño la extrañaba. Algo que volvió a su padre en un papá luchón, pero también workaholic para sacar a Wim adelante. En el 13, ¿dónde estaba el papá de Fern? ¿También murió? Y este es más difícil porque Farah es retratada como una rica mamá soltera que aparentemente nunca necesitó de un esposo. Vaya, quizás se divorció o siempre fue una mamá soltera y Fern nunca creció con papá. Después de todo, la serie nos retrató como pasa en la vida real, que hay diferentes tipos de familias o de personas que nos crían. Y para Fern y KB, ¿cuál será su destino? Vaya, no creo que el gusto por correr y las naves se les vaya a las dos a ningún lado, Masters. No nos olvidemos que una es una mecánica y la otra la capitana del Onyx Cinder. Así que quizás por el momento puede ser que no puedan usar esta nave tan seguido, justo al ser muy jóvenes, porque aún dependen de sus padres. Pero eventualmente bien podrían Fern y KB tener aventuras en esa nave a lo Han Solo y Chewbacca con el halcón milenario, porque después de todo estos dos dúos se parecen muchísimo. En el 15, SM-33 será su guardián. Y sí, Masters, eso parece, que el droide se quedará ahí en Tatooine con los 4 niños y será una especie de ayudante y guardián. Y es más, puede ser que lo arreglen por completo eventualmente porque el droide lo necesita. Así que
pienso que sí, el droide bien puede ser su guardián y volver a verlo en el futuro. Después, en el 16, ¿qué pasará con el tesoro? ¿Podrá alguien robarlo? Vaya, parece que los millones de créditos de Tatooine como lingotes de oro podrían ayudar a las arcas de la Nueva República y reforzar el gobierno de Mon Mothma y la princesa Leia de forma bien intencionada. Aunque ojo, eso de que este sistema ya esté expuesto y sin su barrera, esto puede plantear en cualquier historia futura que cierto pitufo chis azul quiera robar estos millones de créditos para usarlos en los remanentes imperiales y sus flotas, o que incluso más tarde la Primera Orden los robe para financiar también sus flotas. Y justo con esto, ¿quién va en la nave CR-90 Corellian Corvette? ¿Es acaso la Tantive 4? Y bueno, esto queda muy abierto porque sabemos que la Alianza Neorepublicana tenía múltiples cruceros de este tipo, como vimos tal cual en el regreso del Jedi. Así que esto es un guiño divertido donde hasta podríamos imaginar que de esa nave baja la princesa Leia y C-3PO para recibir a Tatooine dentro de la Nueva República. Eso personalmente me hace sentido, Masters, aunque también podría tratarse de cualquier otra nave o emisario, pero es otra de las cosas que quedan intencionalmente abiertas en el final y a nuestra interpretación. Oigan, ¿y dónde estuvo Hondo Ohnaka? Pues seguramente este pirata se quedó bebiendo en Port Borgo o en otro puerto pirata, Masters. Creo que este pirata, al ser el más famoso de la saga, pudo haber tenido un cameo, y hasta curiosamente vimos una nave idéntica a la suya en Port Borgo, y debo reconocer que fue un cameo que todos queríamos y una oportunidad perdida en esta serie. Aunque al menos sabemos que vivió esta era y quizás supo lo de Tatooine, porque también sabemos que llegó a vivir hasta las secuelas. En el 19, los créditos finales con la historia Jedi, ¿qué significan? Pues estos son una alegoría a las historias de Wim que leía en su datapad sobre diversas aventuras de los Jedi, donde vimos que su templo, por ejemplo, se enterraba, o que seguían a un joven Padawan de nombre Druin. Esto como lo vimos en las curiosidades del primer episodio, por si gustan revisarlo. Un Padawan Jedi que tiene aventuras tal cual evocando a las que tuvo Wim. Aunque también vemos en los créditos que ellos tienen su espacio al final, con Neil, KB, Wim y Fern mostrando su despegue en la Onyx Cinder. Y justo también los creadores en entrevista explicaron que trataron que estas historias en el datapad fueran una referencia a cada episodio, pero conectando a lo que leía Wim. Vaya, es una simple cereza del pastel al final en los créditos, evocando pues a las historias clásicas de la saga, que inspiraron pues a crear Skeleton. En el 20, ¿por qué Yoda, si tuvo cierto entrenamiento Jedi, no se unió a la senda oculta? Vaya, parece que no todos los sensitivos a la fuerza conocieron a esta organización post-Orden 66, como incluso otros como Kanan Jarrus también estuvieron alejados, o se refugiaron también en la piratería o se exiliaron. No nos olvidemos que también Kanan fue pirata, y parece pues que con Yoda su historia es más ligada a caer en sus tentaciones y que le fue básicamente mal en su vida, terminando por encontrar un refugio tras su entrenamiento de Padawan en la piratería y perdiendo también el rumbo al no tener su maestra en las cosas mundanas como la riqueza o el poder. Finalmente, en el 21, ¿por qué Dave Filoni y Jon Favreau, los productores de esta serie, decidieron que Skeleton fuera una especie de spin-off del Mandalorian, pero que también se siente parcialmente desconectada? Vaya, parece por un lado que la serie es su propia cosa, pero también Skeleton sí nos da contexto de esta era neorepublicana con todo ese caos pirata que hacen en los bordes exteriores, porque el mismo problema que vimos en Nevarro con el Mandalorian enfrentando a piratas, tal cual lo vemos aquí con Tatooine enfrentándose a Yoda y los piratas. Y en ambos, curiosamente, también están implicados diferentes Rangers en sus X-Wings, o incluso también en ambas series hasta el pirata Bane. Vaya, creo que solo esto da contexto del caos que se vive en esta era en los bordes exteriores. Esa es la conexión. Pero también creo que esta serie siembra nuevos personajes que pueden tener una importancia futura en otros contenidos, porque Yoda, al ser uno de los pocos sensitivos con entrenamiento Jedi, puede terminar por redimirse como queda abierto todo con su historia en el final, y así él puede ser vital en historias futuras, y más con alguien de peso en Hollywood como lo es Jude Law. Y de igual manera también los niños podrían volver con cameos en historias futuras, Masters, como incluso ha habido rumores de esto en cameos de contenidos futuros. Así que cualquiera de los personajes de Skeleton Crew, como diría el maestro Luke Skywalker, no se irán realmente. Nadie se va totalmente. Pero si también te interesa ver las 37 curiosidades que dejó el capítulo 8 o el final explicado de esta serie, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.